Hola, vamos a continuar analizando las preguntas que Mauricio Schwartz en su canal El Rey va desnudo hizo a los creyentes. Y en este video voy a analizar tres preguntas y la primera de ellas es esta, la que yo llamé la cuestión del nacimiento. Según Mauricio Schwartz, pues deberíamos nosotros cuestionarnos esta pregunta que él hace, que se puede enunciar de esta forma. ¿Se dan ustedes cuenta de que si hubieran nacido en otra sociedad, en otra familia incluso, tendrían otra religión y creerían tan fervorosamente como creen en el suyo? Y de otra forma también, ¿acaso ustedes eligieron la religión a la que pertenecer? Es decir, el punto que Mauricio quiere hacer, parece ser, es el de que estamos en una religión como un poco por inercia, un poco porque ahí nacimos y porque ahí nos llevó la corriente y no de una forma racional. Como siempre pongo aquí el link al lugar del video donde Mauricio hace esta pregunta para que si ustedes quieren pueden ir ahí a ese video a comparar la forma en que hace Mauricio la pregunta y la forma en que yo la estoy planteando aquí. Muy bien, empecemos por la primera cuestión. La cuestión es que no es cierto que estemos, como quien dice, por inercia en la misma religión. De hecho, personas como Mauricio son una demostración de que las personas van tomando decisiones libres y que esas decisiones libres los hacen, por ejemplo, abandonar la religión. Abandonar no solamente una religión y pasarse a otra, como sucede en muchos casos, sino que también abandonar completamente la fe. Es decir, el hecho de que hayamos nacido en una religión particular, en una cultura, dentro de una fe, no significa no que estemos permanentemente atados a esa fe y a esa religión. El pertenecer a esa religión, el continuar creyendo, es una decisión que se actualiza constantemente, que se va tomando todos los días de la vida, porque, como les decía, uno puede decidir abandonar la religión, abandonar la fe, vivirla a medias también es una decisión, vivirla no con la intensidad, perdón, no con la intensidad con que la viven otras personas. Y recordemos una cuestión, ¿por qué pueden nuestros padres de alguna forma inculcarnos esta religión? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, de nuestros padres aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos el amor a la tierra en la que nacimos, aprendemos el gusto por ciertas comidas, por ciertas costumbres, por ciertas tradiciones, también el amor por ciertas personas. Los padres dan a los hijos, lo damos a los hijos y lo recibimos también como hijos, lo mejor que tienen, lo mejor que tienen de sí. Imagínense ustedes si a un niño cuando nace no le dieran de comer, porque hubiera que esperar a que él decidiera cuál es la mejor comida, cuál es entre todas las comidas que pueden haber, que decidiera cuál es la que quiere y que estuviéramos todos los días cambiándole de comida y todos los días cambiándole de dieta para que pruebe una cosa, que pruebe otra y que entonces se pueda decir, pues sería una vida muy complicada, ¿verdad? Una vida muy complicada. Y no digamos eso con otro montón de decisiones más, cómo vestir, cómo actuar en presencia de otras personas, la educación, en fin, ese encaminarnos en una cierta dirección en la vida es algo que los padres hacen o hacemos con nuestros hijos porque queremos darle lo mejor y lo que pensamos que es lo mejor es lo que tenemos, es decir, ¿cómo puedo darle yo algo que no tengo a mis hijos? Entonces, puesto que lo tengo, pues es lo mejor que puedo darle. Así es que no es cierto, por una parte, que no tomemos una decisión, que no sea una decisión constante la que tomamos para permanecer en la misma religión o en la misma fe. No es cierto eso como primer punto. Y como segundo punto, pues los padres lo hacen, lo hicieron, nos encaminaron en esta religión, en esta fe, porque ellos siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y quizá Mauricio esté pensando, bueno, ¿por qué no se hace como una especie de campeonato mundial de debate entre religiones y el que gane ese debate podría decir, yo llegué a esta religión porque demostré, pasando por encima de todos los demás, que soy el que tiene los mejores argumentos, que soy el que tiene el mejor criterio de selección y por lo tanto esta religión debe ser la verdadera y entonces podríamos sentirnos así como completamente llenos y ufanos de que estamos en la religión que venció a todas las demás. Qué tontería en fin, infantil, ¿verdad? En fin, la cuestión es que si acaso pudiera darse eso,
si acaso pudiera darse que hubiera una especie de concurso mundial de argumentación, debate, eh, para elegir a la religión que mejor se defiende y que esa fuera declarada como la ganadora sobre todas las demás, pues mucha gente, podríamos decir, no tendría más remedio que pertenecer a esa religión, porque se ha demostrado que esa es la mejor y es la que está por encima de las demás, es la que ganó, en fin, como pues como sucede cada 4 años en el mundo del fútbol, ¿verdad? Cada 4 años que hay un nuevo campeón del mundo de fútbol, pues es el que más seguidores tiene en ese momento. Y eso sí sería llevar a las personas por un camino predefinido. Eso sí sería un atentado contra la libertad. En cambio, en este sano debate, en esta sana, podríamos decir, competencia entre diferentes religiones, eh, pues se respeta la libertad. Dios respeta la libertad de cada uno porque no hay una única opción y podemos siempre aplicar nuestro razonamiento para no solamente pensar en la religión que tenemos, sino que además pensar en las otras religiones que existen y de alguna forma contrastarlas. Un último punto con relación a esto es que no es cierto que si yo hubiera nacido en otra familia con otra religión, yo sería tan fervoroso como lo soy en la mía. No sé si lo sería más, si lo sería menos. La cuestión es esa, que no lo sé. Entonces no hay por qué asumir que porque simplemente alguien nace en una familia, en una religión, va a ser súper fervoroso en esa religión, que si hubiera nacido en otra, sería igual de fervoroso. Eh, por cierto, hay personas que nacen en una religión, en un hogar muy fervoroso en esa religión, y terminan cambiándose y son fervorosos en otra religión. ¿Y eso qué significa? Pues significa que nadie está atado, que estamos dentro de una religión en el ejercicio de nuestra libertad, en el ejercicio de nuestra libertad. En fin, pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta que quiero tratar en este video es sobre los libros sagrados. Porque Mauricio dice que ¿cómo sabemos que estos libros tienen inspiración divina y hasta pone casos ahí de aparentes contradicciones que yo no tengo por qué resolverlos? Es decir, eh, tendría que ser pues algún exegeta, algún estudioso de la Biblia que le explicara cuál es ¿por qué no hay contradicción entre ciertos pasajes que aparentemente tienen contradicción? Porque ese es un problema. Cuando leemos la Biblia, podemos leerlo con un sentido conciliatorio, es decir, tratando de ver cómo se concilian estos textos con los anteriores. Si es que encontramos alguna aparente contradicción que realmente hay que buscarla con lupa para encontrar una aparente contradicción como la que Mauricio apunta ahí en el video, en el punto al que está señalado este enlace que estoy copiando aquí. Y siempre podemos decir, bueno, aquí hay una contradicción, o podemos decir, bueno, podemos interpretarlo de una forma que sea armoniosa la interpretación. Entonces, Dios, cuando nos dio libros sagrados, en el caso de la religión católica estoy hablando, aunque como siempre digo, no hablo de forma oficial, yo hablo por mí mismo, pero en el caso de la religión católica, pues yo pienso que nos dio libros sagrados como la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, los Evangelios, que son bellísimos, ¿verdad? No los dio escritos por hombres, ¿verdad? Escritos por hombres, porque si estuvieran escritos directamente de su mano, no tendríamos ninguna opción más que creerlo. Y Dios quiere ser respetuoso de nuestra libertad, de forma que dijo, bueno, no, que les voy a dar a conocer verdades, pero la voy a dar a conocer a través, o eso es lo que me imagino, ¿no? A través de seres humanos que escriben estos textos, para que los hombres siempre tengan el chance primero de ejercitar su inteligencia, pero también de ejercitar su decisión libre, su libertad, en el sentido de decir, bueno, si yo interpreto este texto ligeramente diferente a como lo interpreta el resto de mis correligionarios, de las personas que también tienen la misma fe que yo, pues digamos, siempre puedo decir,
pensar que lo estoy haciendo en el ejercicio de mi propia libertad y que nada más le respondo en conciencia a Dios, ¿verdad? Y mientras que si fueran textos absolutamente incuestionables, absolutamente, podríamos decir, claros, diáfanos, en el sentido de que no dejan ninguna duda, pues entonces no tendríamos ninguna libertad más que obedecerlo. Eh, es una cuestión un poco, digamos, de comprender que Dios no quiere que le obedezcamos solamente porque sí, sino que quiere que le obedezcamos con libertad. Es decir, que tomemos la decisión libre de obedecerle. Y eso no se podría hacer si no deja un espacio para que nosotros tomemos la decisión y digamos, aquí lo que tú me estás diciendo es esto. Yo lo interpreto de esta forma y de esta forma es como te voy a obedecer. ¿Verdad? Eso es algo que tiene un respeto por el ser humano como ser inteligente y como ser libre. Así es que, pues bueno, no, en esto no tendría yo mucho más que decir. Vamos a pasar a la siguiente. La cuestión del pecado original. Dice Mauricio, ¿qué lógica tiene que nosotros tengamos que pagar el pecado original? ¿No es injusto? Y bueno, hay otro comentario ahí que me llamó la atención y por eso lo copié. Ahí está en la parte de abajo. Es peculiar que Dios no pudiera encontrar otra forma de perdonar los pecados de los seres humanos que mediante la tortura de su Hijo. Y bueno, es una buena pregunta. Francamente es una buena pregunta. Yo siempre lo pienso de esta forma. En la historia de Adán y Eva, en el pecado original, y por qué había un mandato de Dios concreto, que era no comer del árbol del bien y del mal, que no era que tuviera algo en particular, era solamente un mandato, era solamente como una forma de probar al género humano, de saber si estos seres que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto tienen inteligencia y voluntad, son inteligentes, racionales y además libres, capaces de tomar una decisión, podían usar esas facultades para obedecer a Dios, ¿verdad? Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué estamos nosotros pagando por ese pecado de Adán y Eva? Y lo que yo pienso es que Adán y Eva es una metáfora para decir todo el género humano. Es decir, si en un momento dado de la historia de la humanidad hubieran exactamente solo dos seres humanos, pues ahí estaba todo el género humano. Ahí estábamos todos. Y si nosotros nos pusiéramos o nos hubiéramos encontrado en la misma situación que Adán o que Eva en el paraíso, y probablemente habríamos cometido el mismo error, el mismo pecado. Es decir, es algo que está en nuestra naturaleza, ese querer desobedecer, ese querer probar el bien y el mal, y eso es precisamente el pecado original. Es decir, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, probablemente lo hubiera hecho también. Ahora dice Mauricio, ¿no es injusto? Bueno, lo que pasa es que Mauricio interpreta el pecado original pues con con poco tino, podría decir, ¿verdad? Es que acaso el pecado original nos lleva a la condenación eterna y pues yo no lo sé. Es decir, si un niño nace y muere sin ser bautizado y no ha cometido ningún pecado, Dios lo envía al infierno porque no fue bautizado, pues no lo creo. Es que, digamos, esas cosas son tan difíciles de decir y contradicen de forma tan fundamental la bondad de Dios, que son, seguramente Dios les pondrá alguna prueba, que son tan difíciles de creer, ¿verdad? Pero seguramente Dios les pondrá alguna prueba de la misma forma que le puso esta prueba a Adán y Eva y a nosotros también. Ahora, ¿por qué son necesarias esas pruebas? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos seres libres y por lo tanto Dios no puede obligarnos, por mucho que Él lo quiera, a que vivamos en el paraíso, en el cielo, en su presencia, con el premio de la vida, el máximo premio que se puede aspirar, totalmente inmerecido, por cierto, ¿verdad? Que es Dios mismo, ¿verdad? Ese es el premio por excelencia, el bien que contiene en sí mismo a todos los bienes, la felicidad eterna. No podemos aspirar a ese premio por nosotros mismos. Siempre
si no lo queremos, no podemos tenerlo. Tenemos que quererlo, tenemos que demostrar de alguna manera que lo queremos. Y la forma de demostrarlo es, pues, siendo obedientes con Dios, ¿verdad? Así es que tiene que haber esa demostración. ¿Por qué? Porque si no, Dios nos estaría obligando a ir al paraíso. Y ni siquiera eso, que es la mayor felicidad que podamos concebir, que de hecho ni siquiera podemos concebir de tan enorme y grandiosa que es. Dios no quiere obligarnos a ella, quiere que la querramos, quiere que nosotros deseemos estar con Él eternamente, y por eso es que son necesarias estas pruebas, ¿verdad? Es peculiar que Dios no pudiera encontrar otra forma de perdonar los pecados de los seres humanos que mediante la tortura de su Hijo. Bueno, qué forma tan drástica de decirlo, pero nosotros podemos decirle a Dios: Señor, ¿cuánto tú nos quieres? Y Dios nos va a decir: todo. Te quiero hasta dar mi vida por ti. Así, ¿y qué tanto estarías dispuesto por mí? Dar tu vida, ya que dices que quieres dar tu vida por mí, ¿hasta cuánto estarías dispuesto? Pues bueno, estaría dispuesto a dártela de la forma más dolorosa que pueda existir. Así, ¿de verdad? ¿Qué tanto? Bueno, estaría dispuesto a morir azotado, cargando una cruz y colgado de esa cruz. Estaría dispuesto a todo eso por ti. ¿Cuántas personas en el mundo le pueden decir eso a las personas que aman? Pues Dios no lo puede decir a nosotros. Te amo hasta el punto de dar mi vida. Y no solamente dar mi vida, sino darla de la forma más dolorosa, con el mayor sufrimiento que sea imaginable. Y nosotros, si Dios no lo hubiera hecho de esa forma, podríamos decirle: bueno, eso es en teoría. Pero puesto que lo hizo, podemos decir con toda certeza: no es en teoría, es en la práctica, es algo muy real. Entonces, ¿por qué Dios no puede encontrar otra forma de perdonar a los pecados de los seres humanos? Es que eh, si quiso perdonarnos, quiso hacerlo de una manera que no dejara absolutamente ninguna duda de todo el amor que nos tiene. Así es que, Mauricio, espero que estas mis respuestas, bueno, no sé si algún día le vayan a llegar, pero pues que por lo menos ayuden a reflexionar a alguien con respecto a las preguntas que hace Mauricio. Gracias por acompañarme.